Antes de pasar con el mensaje, queremos presentar a las visitas. Tenemos dos jóvenes que nos visitan hoy. Cristo según San Marcos, el capítulo 6. El hermano Edwin estuvo compartiendo con nosotros los versículos del 1 al 6 y yo voy a continuar con los versículos del 7 al 13. Pero al comenzar a estudiarlos e intentar profundizar un poco más en este pasaje, pues no he pasado del 3 para no castigarles con la hora, para intentar no ser muy extenso. Voy a intentar un poquito más con el tiempo, compactar más, voy a intentarlo. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, pero hoy trataremos solamente los primeros versículos. Los primeros 3 versículos hoy trataremos, porque hoy es un día también especial y con más cosas que tenemos pendiente. ¿Lo tenemos? Pues leo para vosotros los versículos del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y por este tiempo que podemos dedicar. Parte de este tiempo que tú nos has regalado de vida podemos emplearlo en escuchar y aprender de ti, en estudiar tu palabra. Y por eso te agradecemos, Padre mío, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has amado primero. Te pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados en esta mañana, que nuestros corazones no solamente estén dispuestos para ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, que seas tú el que nos hables en este día y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Padre Celestial, y si alguno no te conoce en esta mañana, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado leyendo y estudiando en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca de este pasaje, en este caso del capítulo 6, y ya el hermano nos hizo un gran resumen de varios de los mensajes anteriores que teníamos, el hermano Edwin, cuando nos predicó de estos primeros versículos del capítulo 6. Posteriormente, cuando Jesús sigue avanzando en lo que es su ministerio, vemos que hay una especie de pausa aquí, que a partir del versículo 14 también presenta otro paréntesis, hablando de la situación de Juan el Bautista, encarcelado y su muerte, etcétera, a manos de Herodes. Recuerdan, ¿no?, aquella historia por la chica, la muchacha que danzó, motivo por el cual hay una, no sé si llamarlo iglesia, secta o grupo que dice que están prohibidos los cumpleaños por esto, por el caso de esta muchacha que en el cumpleaños del rey hizo que decapitaran a Juan el Bautista. Pero bueno, cuando lleguemos ahí, ya lo veremos. Nosotros no tenemos problema con los cumpleaños, así que no se preocupe. Pero los testigos de Jehová, propiamente, dicen que esto no se deben celebrar los cumpleaños porque es un recordatorio de esa escena. Yo no creo eso. Así que bueno, pero como no somos testigos de Jehová, si hay algún cumpleaños ahí por celebrar,
invítenos a pastel latino. Preferiblemente, que no sea tarta de nata, que, como dice, soy un pedigüeño exigente, ¿ya? Pero bueno, como decían algunos. Bueno. Tarta de queso, hermano. Bueno, ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Ya estoy a dieta, pero como también para no morirme. Llamó en el versículo 7 a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En este caso, vemos aquí a Jesús. ¿Recuerdan cuando en pasajes anteriores vimos que llamó a los discípulos de entre la multitud, a los 12 apóstoles de entre la multitud de los discípulos? Algunos dicen o proponen que había quizás en ese momento unos 150 discípulos o seguidores, entre comillas. Exactamente no lo sabemos el número, pero sí sabemos que había un grupo de personas mucho más amplio de 12 que seguían a Jesús, y dentro de ese grupo amplio él seleccionó a 12 apóstoles para que estuviesen con él, y dice, y los envió a predicar y estuvieran con él, etcétera, etcétera, y da la lista de los nombres a partir del cual estamos, en este caso el hermano Dariner y yo, tratando los personajes de los apóstoles, basado básicamente en el libro del hermano MacArthur. Bueno, cuando vemos aquí a estos 12 apóstoles, se les hace a ellos, aparte de ese llamado personal, un llamado particular para una tarea en concreto. En este caso, el Señor les dice y les encomienda a ellos de dos en dos con un grupo concreto de encomiendas. No debemos confundir este llamado en concreto con el llamado general que tenemos nosotros en Romanos capítulo 8, por ejemplo. Vamos ahí un momento. Versículos 28 al 30, un pasaje que conocemos, pero destacar en este aspecto o en este pasaje la palabra llamado y llamó. Romanos, deje un dedo en Marcos, no vaya a quitarlo de ahí para que no le cueste luego mucho tiempo buscarlo otra vez. ¿Lo tenemos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es un llamado directo, lo que mencionamos y presentamos aquí en Romanos, diferente al llamado apostólico. El llamado apostólico, como les decía, quiero aclarar esto, tenía unas cualidades y unas funciones y unas características propias y totalmente diferentes a las que nosotros, como diría vulgarmente algún otro, por ahí, algún otro hermano, nosotros los mortales, el resto de mortales, no tenemos ese llamado y esas encomiendas apostólicas. ¿Qué pasa hoy en día? Algunos quieren atribuirse, tomando y obviando lo que es el llamado general de Romanos, a nosotros los que hemos sido salvos, lavados, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, rescatados por Cristo, todo eso, todos nosotros en general, los cristianos, el pueblo de Dios redimido, ese llamado general, muchas veces nos quieren vender de manera errónea, equivocada, que tenemos el mismo llamado apostólico, y no es así. Los apóstoles eran 12 con llamado, funciones y detalles muy concretos diferentes al resto de los demás que menciona la Escritura, incluyéndote a ti y a mí. Tú y yo, si intentamos ejercer funciones apostólicas, vamos a fracasar seguro. Usted y yo no hemos sido llamados a este tipo de comisión. Si vamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6,
vamos a destacar algo al respecto de este llamado de los apóstoles. Mateo 10, versículos 5 y 6. Hay, al respecto de este pasaje, en Mateo y en Lucas, que son evangelios sinópticos, habitualmente denominados así, detalles que destacaremos posteriormente. Mire, en el mismo pasaje, el pasaje paralelo a este, de Mateo, dice, versículos 5 y 6, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ¿dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un comentarista que estuve leyendo al respecto de este pasaje decía que esto era una especie de mini ensayo de la gran comisión que posteriormente Jesús les daría en Mateo capítulo 28. ¿Recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos ¿dónde? Ya aquí no abarca a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino a todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, o sea, este grupo de ovejas perdidas de la casa de Israel, pero luego dice en Samaria y hasta, ya esto se expande. Ya esto no queda contenido aquí en este grupo. Y él les dice, mire, id a esas ovejas perdidas. Venga, vamos a hacer un ensayo de la Gran Comisión a ver qué tal. Y es un ensayo a una escala pequeña. Recuerdan que muchas de las cosas que destacamos con respecto a los 12 apóstoles es que eran como si fuese una mini iglesia. Bueno, mini iglesia. Hay iglesias que tristemente tienen menos de 12 miembros. Creo que ahora que para poder instituir legalmente una iglesia creo que hay que tener 21 o 20 miembros, algo así, si mal no recuerdo por las leyes estas que hay ahí en la Ferede y demás. Pero en muchas iglesias y en muchos textos encontramos las características de los 12 apóstoles y algunos identifican a cada uno de los apóstoles con grupos de cristianos, que dentro de las iglesias normalmente hay cristianos como Pedro, que son llamados intrépidos, o muy echados para adelante, que hacen que las cosas funcionen. Otros, como Jacobo y Juan, que quieren prenderle fuego al resto de hermanos. Otros, como Judas, que son ladrones. Decía, hay de todo. Y vi un pastor, esto era de chiste, que decía, mira, cada 12 hay un ladrón. Dice 1, 2, 3, 4. Pero yo ahí no me meto. Hay creyentes incrédulos, como Tomás, dubitativos, hay de todo. En una iglesia hay de todo, hermanos. Yo me pregunto, aquí no dice... Hay parejas muy famosas en la iglesia. En lo que es el libro de los Hechos, parejas misioneras muy famosas. ¿Recuerdan alguna? Por ejemplo, ¿Pablo y quién? Pablo y Bernabé. También Pablo y quién. Y Silas. Bernabé y su sobrino, ¿no? También. Juan Marcos. Juan y Pedro, en el libro de los Hechos. Pregunto aquí, ¿a cuál de los discípulos le habrá tocado de pareja Judas Iscariote? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo estudiando esto he dicho, Señor, tú lo has mandado de 2 en 2. ¿Y el que le tocó Judas? Ahí lo dejo, ¿eh? Esto es para que usted piense. Yo me he torturado un poquito, pero ya no tenía más tiempo para pensar. Pero imagínese usted, ¿a cuál de...? Aquí no lo dice. Así que no diga, mire, en la Biblia... Quizá en el Evangelio de Judas aparezca, ¿no? En el Evangelio ese apócrifo, quién fue que fue con Judas. Pero qué curioso, ¿eh? Él les envía. La palabra enviado aquí es la misma que se utiliza en la raíz de apóstol, que en este caso es apostelo, según el diccionario que tenemos aquí de Vila y Esquine. Apostelo, que es enviado. Hay algo muy concreto con respecto a ellos. Y ya ustedes saben que hay hoy en día, yo creo que quizás es un boom de los últimos 10 años, a mi juicio. Como yo después de la pandemia, a veces los años se me cuelan, pero ese boom de tantos apóstoles modernos, yo creo que es algo de los últimos 10 años. Yo no recuerdo
a partir de esos años 2009 para allá abajo, no sé si usted recuerda alguno que se haya autoproclamado apóstol, yo no recuerdo eso, pero en los últimos 10 años eso está muy de moda, el autoproclamarse apóstol, y quizás tiene que ver con parte de lo que veremos posteriormente aquí. Quiero presentar este pasaje en 3 bloques, es la idea en principio que tengo. Este primer bloque, con respecto a las cosas que el Señor les dijo que tenían que despojarse, etcétera. Un segundo bloque, hablando de ese obrero que es digno de su salario, según presenta Mateo, y posteriormente ver el tema de las curaciones, etcétera, que presenta a posteriori con respecto al ministerio apostólico. Esa es la idea que tengo. Quizás lo haga en 2 o en 3, usted ore. Aunque el domingo que viene le toca al hermano, los otros 2 domingos, porque ustedes saben que va a estar de viaje, así que hay que aprovecharle y sacarle aquí, exprimirlo todo lo que podamos, sacarle todo el jugo que va a estar por allí en Rumanía. Si los hermanos han dejado algo de comer allí, cuando viene a ver, ya se lo han comido todo. ¿Hay mucho? Sí, bueno. ¿Un marranito? Bueno. Espero que nos traigas algo de por ahí, ¿eh? Un marranito ahí cocinado. Bien, pero horneado. Oiga, qué curioso. Todos estos movimientos apostólicos, ¿de dónde procede la autoridad de los apóstoles? ¿Quién fue que les dio esa autoridad? Fue Jesús que les dio la autoridad. Y de ahí vemos, tristemente, que muchos de estos modernos dicen y proclaman haber tenido encuentros personales de tú a tú con Jesús. Claro, como yo me he visto con Jesús, yo estaba hablando con Él, mire, porque he visto unas entrevistas en estas semanas que te dice, Dios mío, esto no puede ser. Y mucha gente escribe en los comentarios, gloria a Dios. ¿Gloria a quién? ¿A Dios o a ese Señor? Y Él estaba aquí sentado y Él tenía una silla blanca que supuestamente esa era la silla donde Jesús se sentaba a hablar con Él. Uno de estos, una cosa curiosísima. Y me dijo un hermano ahora en la clase de escuela dominical que había uno que decía así, que ya había hablado 7 veces con Jesús. No 5, no 4, no, 7. Muy bueno. Cuidado, hermanos. Cuidado con estas cosas que se andan proliferando mucho y no sabemos si en el futuro seguirán. Esperemos en Dios que no, que la gente siga estudiando la Biblia y aprendiendo que estas cosas no son así. Estas cosas no son así, que los apóstoles eran 12 en concreto. Ya podemos tener algún debate, como leí ahí un libro que decía los 14 apóstoles, que si Bernabé, que si Pablo, etcétera. Bueno, que si Matías. Bueno, podemos entrar ahí, pero ya no siga más para allá del libro de los Hechos, no siga con el tema del apostolado. ¿Por qué? Porque es un riesgo y es una autoridad que no corresponde. Fíjese, el diablo, hay un refrán, bueno, dicen por ahí muchos refranes con respecto al diablo, dicen que no sabe por diablo, sino por... Hemos mencionado varias parejas misioneras, masculinas. Podemos mencionar alguna femenina también de mujeres que servían en pareja al Señor. Por favor, no me malinterprete, no, que eran novias. No. Porque me decía un hermano, ¿cuál era la pareja más famosa? Oh, claro, la esposa de Pablo. ¿Quién? Pablo y Silas, su esposa. No. ¿No habéis escuchado esto, no? ¿Alguno de vosotros? No, porque Pablo iba de misionero con su mujer, con Silas. No era mujer, era un hombre. Y no pense usted cosas raras tampoco. Amén. No queremos cosas... No, era una pareja de personas que estaban sirviendo al Señor, de misioneros. No más, nada más que esto. Y vemos a 2 mujeres que también servían, en este caso aparentemente dentro de la iglesia. ¿Recuerdan? ¿Qué tenían desavenencias? ¿Recuerdan el nombre? Evodia y Síntique. Para las niñas que nazcan aquí ya lo sabe, le pone Evodia. Preciosa Evodia y preciosa Síntique. Es un nombre bíblico, ¿eh? O sea que, oye, mira, para los jóvenes que vayan practicando ahí. Síntique Evodia Martínez. Nadie va a tener ese nombre por ahí, así que es un nombre muy peculiar. Que he oído que en España que los nombres que más se han multiplicado son en los últimos 10 años Shakira y no sé quién, y qué significa ese nombre, no sé. La gente pone nombres muy curiosos. Pero en estas parejas de siervos, por ejemplo, ¿recuerdan qué pasó con Pablo y Bernabé? Tuvieron problemas. Cuando iba a Marcos también tuvieron problemas.
El Señor les manda de dos en dos. Dice la Escritura en Génesis, desde el principio de la creación del hombre, no es bueno que el hombre esté como. No es bueno. Los seres humanos no hemos sido diseñados para estar solos. Es así. Ojo, ayer hablábamos en la reunión de matrimonios y al final del todo expresábamos la condición en la cual la mujer, por ejemplo, que habitualmente le suelen llamar el eslabón débil, debe tener la capacidad de ser económicamente independiente. Debe tener esa capacidad. Y lo recalcábamos en la reunión porque al final del pasaje de Primera de Pedro habla de para que la mujer no sienta ninguna o que no sea intimidada por ninguna amenaza. Y muchas mujeres que sufren a veces maltratos se encuentran atrapadas porque no tienen la capacidad de ser económicamente independientes. A veces pasa esto. Pero también, como dice un refrán por ahí, las vueltas que da la vida. Es posible y es probable, ninguno estamos exentos de esto, que el que sustenta la casa, muchas veces el hombre, sufre una lesión, físicamente hablando, le despiden del trabajo o cambian sus condiciones laborales o lo que sea, y ya la casa se puede venir abajo, cuidado. Entonces, a veces la mujer tiene que dar ese paso al frente. Y hablábamos del ejemplo de Proverbios capítulo 31, hablando acerca de la mujer virtuosa. Dice que esa mujer virtuosa está activa constantemente. No quiere decir que es la que lleve el peso, pero ojo, tiene que estar preparada por si acaso. Y no es ninguna cosa extraña que en la situación laboral de muchos hombres es precaria, y a veces la mujer tiene que dar un paso al frente. Eso no quiere decir, bueno, ahora me pongo los pantalones, siéntese ahí. No, no es la actitud. Por eso hay que venir a las reuniones de matrimonio para que usted no tenga un concepto errado al respecto de esto, pero sí la mujer tiene que tener esa capacidad. Y tristemente, ¿cuántos viudos conoce usted? ¿Y viudas? Ya. Entonces, si te quedas sola, mujer, tendrás que tener la capacidad de echar para adelante. Entonces, tiene que tener esa independencia económica, aunque no la ejerza, dice, bueno, estoy tranquila de momento, hago cositas, pero si tengo que dar el paso al frente, lo doy. No queda de otra porque tu marido, oye, no, tu relación con Dios no puede depender de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ninguna circunstancia. Usted tiene que tener esa capacidad por si acaso, porque Dios dice, a este hombre se le acabó el tiempo, por lo que sea, se acabó, venga. ¿Y ahora qué hago? Entonces tienes que tener esa capacidad. Cuando vemos aquí a esta pareja que está sirviendo, que no debe y que no es bueno que esté sola, nos encontramos hoy en día con unos casos muy, muy peculiares. Hablaba con una pareja de unos jóvenes casados, bueno, ennoviados, más que casados, creo que estaban ennoviados, pero que iban a romper su relación porque ella decía, es que estoy muy estresada en el trabajo. O sea, como estoy estresada en el trabajo, a este lo mando a su casa, me separo de él. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tristemente, hoy en día hay una falta excesiva de tolerancia por parte de la gente. Y eso se ha acentuado mucho más después de la pandemia. En el ámbito laboral en el cual yo me desempeño, el índice de rotación laboral es altísimo. No, es que el jefe me miró mal y lo dejo. Paso. Yo no estoy para aguantar tonterías, me decía uno. Es que yo no estoy para aguantar tonterías. Hombre, si es tu jefe tendrá que decirte lo que tienes que hacer y cómo. No. Yo estoy muy mayor para que me estén diciendo cosas así. Yo paso, me voy. Ojo, que esto pasa dentro de la iglesia. Es una cosa, una especie ya en peligro de extinción, el hermano que recibe a Cristo en una iglesia y que se mantiene en esa iglesia hasta que el Señor se lo lleve. Parece que las iglesias son cursillos de meses. Ah, sí, bueno, sí, yo estuve 6 meses en aquella iglesia, 4 meses en esta, y he durado 4 años y 2 días en aquella. Pero es que ya. Es que hay 2 ahí que son terribles. Ahí hay 2. Hay una familia ahí. Uy. Ay, no te cuente yo.
El Señor manda a los discípulos de dos en dos. ¿Se habrán peleado por el camino? Probablemente. ¿O no? ¿Recuerdan cuando dice que discutían entre sí en una ocasión para decidir quién de ellos sería quién? Los discípulos de Jesús, los apóstoles, los que tenían la autoridad de Él. Imagínese usted el compañero que le ha tocado. ¿Su marido o su mujer se quejan de cosas? Seguro que sí. ¿Y se van a quejar? Pues sí. No, es que nuestro matrimonio es perfecto. Mentira. Mentira. Mentira de Satanás, no te lo creas. Y en Facebook son la gente más felices y en la casa se viven matando. Y en Instagram es un matrimonio espectacular. Y usted lo ve, parecen de revista. Claro, tienen Photoshop también, salen preciosos. Vamos, las fotos salimos todos muy preciosos si se retoca un poco. Así hablaban de una famosa que salía en una de las fotos con 3 brazos o 3 pies. Dice, esta foto está como rara. Y era que, claro, tanto Photoshop que le salía. Hay un reportaje de eso, de algunas con 3 piernas o 2, 3 brazos y cosas así. Le habían quitado tanto del cuerpo y puesto y quitado. Bueno. Hermanos, no hay tolerancia hoy en día. Hay una foto que le mandé de un meme, la del meme primero, que me llamó mucho la atención. Hay una página cristiana, que esa no la ha puesto Julián. Falta grave, Julián, madre mía, no hay tolerancia para ti, no hay perdón. Pero lo voy a leer, aunque quizá viéndolo en la imagen. O sea, él se me ríe de la imagen y luego no me la pone. Julián, es que no puede ser. ¿Cómo que no? ¿No te pareció suficientemente graciosa o qué? Cuidado si estás enamorado, Julián, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo, no me bueno. No tengo, oiga, uno que escribe, esto es Twitter o Instagram o lo que sea, pone un mensaje y dice, no tengo necesidad de congregarme, lloro en mi casa. Y pone abajo las personas que le gusta y le dan like. Dice, a Satanás y a 7 demonios les gusta eso. Eso es es que nosotros, los que usan más las redes sociales lo entenderán. Dice, le ha dado like. Satanás y 7 demonios le han dado like a su mensaje. Pero es una cosa muy curiosa, pero hoy en día estamos viviendo en la era del cristianismo de YouTube. Y el material tan valioso que tenemos en las redes sociales, hay cosas buenas y malas, ¿eh? No me diga, ay, el pastor, no. El internet tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Usted decidirá para qué lo usa. ¿El dinero es malo? El dinero ni es malo ni es bueno. ¿Usted lo usa para cosas buenas o para cosas malas? ¿Se entiende? La comida, bueno, lo mismo. Si usted hace un uso indebido de la comida, pues lo mismo pasa. No es que sea, bueno, hay comida mala también, hay gente que cocina. Pero bueno, mala de sabor. Amén, hermano. Claro. Hay cosas que son concretamente neutras, que usted no puede etiquetarlas como buenas o malas, sino que depende del uso que usted le haga de ellas. Y en este caso, hermanos, usted tiene que ser consciente de las redes sociales. En más de una ocasión hemos hablado de esto, pero hoy en día en las iglesias no hay esa capacidad de tolerancia. Y Jesucristo les dice de 2 en 2. ¿Podía haberlos mandado solos? Sí. Y probablemente enviándolos solos, no iban a ser 6 esparciendo el evangelio, sino 12. Iban a quizás a tener un alcance doble. Mire qué cosa más curiosa, decimos, Señor, te has equivocado. Porque si vamos separados, vamos a abarcar el doble. Porque vamos a ser 12. Él le dice, no, de 2 en 2. El que mucho abarca, poco aprieta. De 2 en 2. Y es una bendición para nosotros, muchos de los que gracias a Dios estamos en comunidad matrimonial, en comunión matrimonial, tener esa bendición. Si usted está solo, ya veremos en el pasaje del final, eso tampoco es una excusa para usted. Porque usted, dice Jesús, que yo estoy con vosotros ¿cuándo? Todos los días hasta el fin. Usted no está solo, usted está con Cristo. Ahora, si usted no tiene a Cristo en su vida, usted sí está solo y ahí sí tiene problemas. Bueno, está mal acompañado, porque Satanás está siempre ahí buscándole la vuelta. Está mal acompañado más que solo. En la iglesia, hermano, hermana, debemos ser tolerantes con nuestros hermanos.
Todos somos difíciles de soportar, hermanos. Sí, es así, todos somos difíciles de soportar. Unos más pesados que otros. Y dice la mujer al marido, ¿a que yo no, mi amor? No, tú no. Ya, ¿a que yo no? No, mi amor, tú eres una santa. Ya, di lo contrario, para que veas lo que te va a pasar. Pero en Cristo, usted y yo hemos sido comisionados para estar congregados, para estar juntos. No dejando de congregarse como algunos tienen que. Señor, pero es que yo paso, la iglesia está llena de hipócritas. Yo paso de eso. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y decía un pastor que conozco, no te preocupes, cabe otro más, ven. Cabe otro más, tú cabes, ven. No es sencillo, hermanos, pero el Señor ha establecido que sea de esta manera. No, es que yo en mi casa yo puedo hacer más cosas y esas 2 horas que estoy en la iglesia seguro que las aprovecho más y publico 16 mensajes en Facebook, hermano, evangeliza. No es el propósito de Dios. Hubiera mandado de uno en uno y hubiera alcanzado a muchos más. Probablemente sí. Él dice, no, de 2 en 2. Estás en desobediencia. Si tú no estás congregándote regularmente, estás en desobediencia. Ojo, hay periodos concretos laborales en los cuales usted, me ha pasado a mí, yo tuve, bueno, en otra época aquí en la iglesia había culto mañana y tarde los domingos. Había escuela dominical por la mañana, sobre las 10:15 había un desayuno, luego escuela dominical y luego los domingos en la tarde a las 7 había culto. Yo en esa época trabajaba en una residencia de ancianos y tenía que madrugar e irme a la residencia de ancianos, hacer todo rápido corriendo allí. Era una época muy complicada. Venir al culto, irme allí, comía allí la comida de los abuelos. Por eso, perdonarme, pero soy enemigo del puré de calabacín, porque allí los domingos, yo digo, Señor, yo vengo aquí. No voy a pedir como un amigo por ahí los millones. Dice, Señor, ¿dónde está mi Burger King? Por lo menos aquí que me vienen a dar, después de trabajar aquí, un puré de calabacín como a los abuelos. Pero bueno. Y luego de terminar eso, salir corriendo, dejarlo todo hecho allí para venir al culto de la tarde, porque a veces, éramos pocos y me tocaba a veces o enseñar o dirigir y éramos los que éramos. Y era una época difícil. Algún domingo tuve que faltar, porque si se ponía un abuelo enfermo, tú no podías, bueno, se queda ahí y si se muere ya me llamáis. No, usted tenía que, si se va el médico de ahí, imagínate tú, pero ¿y este señor aquí solo? Entonces a veces se complicaba la cosa. Tenía los sábados que intentar dejarlos todos muy bien cuidaditos y con sus pastillitas y darle una más para que se duerma, que mañana es domingo. Pero bueno, era una época complicada. Y a todos en un momento concreto nos toca faltar a la iglesia, ya sea un jueves, ya sea un domingo o ya sea una actividad de sábado. Pero el congregarse de manera regular es un mandato de Dios. Si tengo una dificultad, yo creo que todos somos conscientes y lo entendemos y lo hemos entendido. Somos conscientes de ello y hemos pasado por esa situación, creo que todos. Pero cuando tú dices, no lo voy a hacer, la pregunta es, ¿estás tú como en el Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad? Estás haciendo la tuya. Lo repito, sé que somos difíciles de tratar, hermanos. Sé que somos un poquito pesados muchos. Todos tenemos nuestras peculiaridades. Es así, hermano. Pero es el plan y la voluntad de Dios que tú estés congregado. Que aprendas a soportar a tu hermano o tu hermana. Y que vivas esa experiencia. Porque eso es lo que te va a formar en tu carácter y poner en ejercicio los dones espirituales que el Señor te haya dado y también el fruto del Espíritu Santo para que se desarrolle en tu vida. Amor, gozo, paz, recuerdan, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Porque a veces tú dices, Dios mío, si hemos dicho 17.404 veces que apaguen los móviles y al hermano Pepito le suena siempre. Paciencia, hermano. Pónganlo en silencio ahora que me he acordado, por si acaso, para que no le suene. No se sienta aludido. Pero es así, hermano. Les envía de 2 en 2. Es difícil. Sí, hermano, es difícil. Pero no imposible. En Cristo se puede uno mantener congregado. Y sinceramente no entiendo esto. En la antigüedad eso era algo inconcebible. Digo en la antigüedad hace 30 años, no mucho más de ahí.
Pero conocemos gente que están haciendo cursillos y turismo eclesial. Y eso no debe ser así. No vas a encontrar una iglesia perfecta. De antemano te digo, esta no es perfecta. Aunque somos todos muy guapos, preciosos, esbeltos, no somos perfectos. Bueno, esbeltos. No se usa una palabra curiosa. No, todos estamos muy bien y los domingos mucho más, pero no somos perfectos. No esperes perfección. Y yo creo que nos falta hacer ese clic en nuestra mente y en nuestro corazón de saber que no somos perfectos. Me decía, pastor, es que yo no puedo mentir, la mentira es pecado. Sí, pero es que mi mujer me dice que si ella es la mujer más guapa del mundo. Y no sé qué responderle, pastor. Ahí lo dejo. Ore al Señor y responda que el Señor le ilumine en esa respuesta. Amén. Amén. Bien, ahí lo dejo. No voy a decir más. Bien. Él les dio esta autoridad apostólica para hacer que la voluntad de Dios, no la suya propia. Hoy en día los que reclaman esta autoridad apostólica tienen como propósito realmente hacer la voluntad de Dios o enseñorarse sobre la grey. Yo no lo veo claro, ¿eh? Yo no veo claro que su propósito con reclamar esta autoridad apostólica, según ellos, dada por Jesús en algún encuentro. Hay una película que se llama Encuentros de la Tercera Dimensión o algo así. No, hay una película que me suena que se llama así. En estos encuentros, según ellos, extraordinarios, yo no tengo claro si es para gloria de Cristo o para gloria propia. Tenga cuidado usted, hermano. En la iglesia hay de todo, pero no es una excusa para desobedecer a Dios. Debemos congregarnos. Obviamente, tenga cuidado. No quiere decir, no, es que en esta iglesia, como me decía uno, es que había una frase, esta era no voy a decir el país en concreto para no estigmatizar, pero una señora latina mayor me decía una frase, es que aunque vaya mal la cosa, siempre hay que seguir ahí. Y aunque me peguen, y yo digo, no, hermana, no, así no. Tenga cuidado, ¿dónde usted se mete? ¿Cómo? Sí, tiene una cultura muy enraigada y muy extraña a veces, de esos tiempos antiguos, muy antiguos. No es así. Hay iglesias en las cuales no debes estar. Eso es así. Usted va y dice, no, aquí pasan cosas muy raras, esto no puede ser. No me refiero a eso. Si usted ve que en esa iglesia hay o problemas o malversación, ya sea de la palabra de Dios, o de los recursos de la iglesia, o administrativos, o de cualquier otro tipo, se supone que usted, por convicción, no debe estar ahí. No me refiero a esto. Usted tiene que buscar una buena iglesia y quedarse ahí. Porque eso es lo que va a hacer que usted crezca espiritualmente y que pueda ver cuáles son sus dones, cuáles son sus fallos, cuáles son sus virtudes, etcétera, etcétera. Y poder aprender la palabra de Dios y crecer y estar ahí. Los versículos siguientes, hablando acerca de esa autoridad sobre los espíritus inmundos, yo no he querido volver a meterme en este tema porque ya en una prédica anterior, en más de una, creo que el hermano Costel se hizo más hincapié en este tema y está grabada la predicación, así que repásela con los capítulos anteriores, hablando acerca de los espíritus inmundos. Cualquier ángel caído, demonios, inmundos son. ¿Me explico? No quiero entrar en debate sobre esto, porque creo que ya lo hemos tratado en más de una ocasión, pero hablaba no hace mucho con una hermana, en este caso con la hermana Andrea, que me decía de unos espíritus que salían por sitios muy peculiares y que olían muy mal, en una iglesia por ahí. Bueno, ojo, no nos referimos necesariamente a esto, aquí la Biblia habla de otras cosas. Les mandó que no llevasen nada para el camino, seguimos en los versículos siguientes, en el 8 en este caso, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y hay un debate aquí bastante peculiar, porque en los pasajes sinópticos a esto, que menciona aquí en cuanto a los elementos que debían llevar y no llevar, algunos proponen que hay discrepancias. En Mateo capítulo 10, por ejemplo, versículos 9 y 10, fíjese, aquí está la lista, si me lo pueden poner para que lo vean los hermanos.
habla de la lista. Hay algunos elementos que en alguna de las listas de Lucas o de Mateo no aparecen, que en Marcos sí. Y aquí hemos puesto sí, no, no, sí. Pero esto es basado en el esquema que presenta la Escritura. Y esto yo le hice una foto al libro de Hendrickson directamente para yo no hacer un cuadro más feo, porque este estaba muy bonito y muy bien. Entonces, en los pasajes que vemos aquí, hay instrumentos o elementos que aparecen y otros que no. Y dicen, mira, la Biblia se contradice, porque aquí dice que sí y allí dice que no. Y eso solamente sucede con estos dos elementos, en este caso el tema de las sandalias y el tema del bastón o bordón. Bordón, si vamos aquí a la Escritura, es un tipo de bastón y había varios tipos. Y en este caso, seis árboles concretos de los cuales salía este bastón, y algunos de ellos tenían funciones muy concretas. Pero había dos tipos diferentes principalmente. Uno de ellos, en esta traducción directamente de la palabra bordón, era garrote de defensa. Había otro que utilizaban los pastores, etcétera. Un garrote de defensa, porque ustedes saben que andaban en sitios donde tenían a veces que defenderse de animales salvajes, ¿no? Venían perros o lobos o lo que sea, cualquier animal salvaje. Con un garrote te defendías bastante bien. Hoy en día yo creo que vamos a tener que andar aquí en España con garrotes también. Pero bueno, no está la cosa complicada. Hay otro que era con un significado totalmente diferente y era de sustento y apoyo. Y algunos a este concreto, fíjate que, por ejemplo, aquí en España, los patriarcas de la etnia gitana habitualmente tienen un bastón. ¿Lo habéis visto? Habitualmente. No es que ellos necesiten un bastón concretamente para andar o lo que sea, pero como un símbolo concreto. Y hay varias palabras en específico que se definen también como bastón, hablando del cetro. También la vara del juicio, etc. Y hay una de ellas en las cuales hay un bastón en concreto que lleva hasta versículos bíblicos y que se utiliza como un apoyo para el caminante, el que va a hacer una travesía, etc. Y cuando habla de bordón aquí, de este bastón, de este tipo de bastón, se refiere a no usar un bastón tipo garrote para defensa. Pero sí en Marcos dice, llévate uno que sea como este, que es uno de apoyo para hacer la travesía, y algunos escribían en este bastón que llevaban de apoyo su versículo favorito. Habla también de ese cayado del Salmo 23, hablando de ese cayado que se utilizaba para las ovejas. Eran varios tipos diferentes, pero el que se refiere aquí en Marcos, es probablemente este bastón en el cual se escribían directamente versículos en concreto que te recordaban. Mi versículo favorito. Supongo que algunos de vosotros tenéis versículos favoritos, ¿no? Y la Biblia te dice que lo escribas ¿dónde? Los dinteles, la puerta, decía como un testimonio al pueblo de Israel que tenían que escribirlo y repetirlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta los nietos, a todos. Entonces, cuando en Marcos habla de este bordón, probablemente se está refiriendo a este tipo en concreto de bastón. El resto dice es que no lo llevéis. Y cuando habla de las sandalias es que no lleves un segundo par, que no lleves una de repuesto. ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel iban caminando por el desierto? Una de las cosas que dicen estos 40 años, ¿qué no pasó en estos 40 años con respecto a tus sandalias y tus vestidos? Que dice que sus vestidos y sus sandalias no se gastaron, ni se envejecieron, ni se deterioraron. Y por eso les dice, y el maná, recuerdan, no cojas, salvo el día de la víspera del día de reposo, no cojas una doble porción, sino solamente el día de la víspera. Los que cogieron una doble porción en el día que no correspondía, ¿qué le sucedió a esa porción? Se agusanó, dice la Biblia literalmente, se cogió gusanos. Y esto es un llamado directamente a los apóstoles a tener en esa travesía, en este caso corta, que iban a emprender en este mini ensayo de la Gran Comisión, una dependencia absoluta de Dios. Esto era lo que el Señor les quería mostrar a ellos. No había un debate al respecto de los elementos concretos que tenían que llevar, sino directamente que usted, en este caso el apóstol, tenía que depender absolutamente de Dios y decirle, mira, ve como yo te envío, no tengas ningún miedo, ve, no te va a faltar nada. Ojo, los apóstoles modernos no llevan esta premisa, obviamente.
Si vamos al pasaje de Lucas capítulo 22, deje un dedo ahí en Marcos, Lucas capítulo 22, versículos 35 al 38. Lucas 22. El bordón, como decíamos, es un bastón. La alforja es una bolsa que habitualmente utilizaban los caminantes para llevar algo de comida, etc. El pan, dice, no llevéis ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, o sea, lo que utilizaban para ceñirse los lomos, sino, dice, calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, o sea, no llevéis cosas de repuesto, no os van a hacer falta. No os va a hacer falta. No llevéis cosas de más porque vais a hacer una travesía. ¿Cuánto va a durar esa travesía? ¿Qué tan larga va a ser? Pues bueno, ya más adelante veremos y vemos que no fue tampoco una travesía exageradamente larga. Versículos 35 de Lucas 22 al 38 dice: y a ellos, a los apóstoles, dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron que nada. Ojo, sin calzado. No quiere decir con esto, cuando vemos la imagen de las sandalias, Jesús les mandó descalzos. No, que no llevaran una de repuesto como provisión o prevención. Eso fue lo que Jesús les enseñó en ese momento. Y les dijo, no os faltó nada, ¿no? Bien. Y les dijo, versículo 36, pues ahora el que tiene bolsa, ¿qué? Tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo que, basta. No, que el Señor me llamaba a ser apóstol. Bueno, pues venga, a vivir del aire. Aquí el Señor le dijo, ¿habéis entendido la enseñanza que os di en ese momento? Sí. Pues ahora, ya habéis captado la enseñanza, coja su bolsa y coja su alforja y si puede, coja un poco más por si acaso, porque la cosa ahora va a cambiar. Hablábamos en la clase de escuela dominical que usted no puede tomar un pasaje concreto de la Biblia y decir, es que esto es así, porque es bíblico. Y hablábamos en este caso del lavamiento de pies. No, eso es bíblico, mira, está ahí escrito. Hay cosas concretas culturales en un momento y contexto de la historia y en la escritura que debemos razonar de manera sabia. Tenga cuidado. Ojo, lo que la Biblia expresa claramente que es pecado, no quiera usted maquillarlo como cultural. Por ejemplo, les he contado en más de una ocasión sobre una chica que vivía con su novio sin casarse. Y le decía, hombre, pero tú dices que eres cristiana y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Dice, no, eso era antiguo, eso era del Antiguo Testamento, eso ya no se lleva así. Ojo, no podemos tergiversar una cosa con la otra. Pero al respecto de esto, debemos ser conscientes de que en el llamado que Dios nos hace, hay cargas de más que muchas veces nos echamos encima. Este es el mensaje. Ustedes van a hacer una travesía en concreto, y hay cargas concretas que no debes llevar en tu vida, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Escuchaba un devocional en esta semana en el cual hablaba de unos consejeros que tenían que tomarse por obligación unos 2 meses, decían, para desintoxicarse de todas esas cosas que habían estado cargando del resto de personas durante ese tiempo de trabajo de 10 meses. Eran personas dedicadas completamente a la consejería, pero durante ese tiempo llevaban tantas cargas de tanta gente que muchas veces les terminaban afectando personalmente a ellos. A veces ves noticias en la televisión que te afectan personalmente. Y por eso debemos ser cuidadosos con qué cosas a qué cosas nos exponemos. Porque comenzamos a llevar cargas sobre nosotros que no nos corresponden y que lo único que nos hacen es hacernos de lastre. Los que corren maratón, por ejemplo, cualquier cosa, yo no, mi señora sí corre maratón por mí. Pero ella dice que cuando llevas algo ya en el kilómetro X te comienza a pesar y a molestar. Corre en frío y cuando ya estás, dice, ya llevo el kilómetro 10, ya el frío no existe.
Ya saben, a los que son frioleros salgan a correr 10 kilómetros para que se les quite el frío. Y así ahorran en calefacción. Pero bueno, hay un grupo de cosas concretas que te van haciendo lastre en la vida. Y en tu caminar diario con Dios, tú podrás identificar cada una de ellas. Y es bueno que sabiendo de estas cosas, comiences a quitarlas de tu vida. Cuando hablábamos en el libro de Génesis acerca de Abraham, hay una palabra en concreto que creo que se utiliza solamente con Abraham y probablemente con Job en los primeros capítulos. En Génesis capítulo 13, versículos 1 y 2, dice de Abraham que Abraham era riquísimo. Utiliza esa palabra, la palabra riquísimo. Y en la traducción de la palabra, en el original, esa palabra significa muy pesado. Muy pesado, tenía mucha carga. Hoy en día la riqueza se lleva en una tarjeta de crédito, prácticamente. Bueno, una tarjeta de plástico, no voy a decir de crédito, de plástico, ¿no? Lleva 1.000 euros encima. No es como antes que tenías que llevar 10 gorrinos. Dice que tengo 1.000 euros en gorrinos. Pues a ver para dónde vas tú con todos esos cerdos, por ejemplo. O la riqueza en frutas. Imagínese usted 1.000 euros de tomate. Es mucho, ¿no? Y cargar con eso. Por eso, esa es quizás la forma de ver lo que era el peso, la riqueza, etcétera. Y si tienes dinero en oro, en este caso que era Abraham, etcétera, le llevaba hasta cierto punto a lo que era el lastre. Hablábamos en otras ocasiones también con el ejemplo de Jacob, que llevaba muchos animales, mucha gente consigo, etcétera. Y hay ocasiones en las cuales el llevar mucha carga en nuestras vidas, ya sean económicas o materiales o emocionales, nos va a dificultar muchas cosas y hacer muchas cosas. Eso es así, hermanos, eso es así. Pero obvio, es mejor tener los problemas de la riqueza que quizás los problemas de la pobreza. Porque cuando usted no tiene nada, es que no tiene dónde meterse. ¿Recuerdan el caso de Proverbios que dicen, Señor, no llegue a ser pobre y que hurte y hasta blasfeme el nombre de Dios? O sea, tenga cuidado con esto e intente buscar ese equilibrio. Porque no podemos idealizar la pobreza. Ay, es precioso ser pobre. Mentira, mentira. Eso es mentira, hermanos. Abraham era riquísimo y esas cosas no le impidieron ser amigo de Dios ni el padre de la fe. Que esas cosas que el Señor te dé como bendición no se conviertan en tu maldición. Otros, al recibir ciertas bendiciones, fíjese el final de la vida de Salomón, el más sabio, el más rico de todos. ¿Qué pasó? Todas estas cosas al final, cuando vemos la expresión en el libro de Eclesiastés de ese bajón de vida que él dice, no puede ser, todo es vanidad. Ciertamente todo es vanidad. Pero el Señor dice, en el Nuevo Testamento nos da todas las cosas en abundancia, dice el apóstol Pablo, para que las disfrutemos, no para que las suframos. Si vamos al pasaje de Hebreos, primero el de Primera de Corintios, me quedan 2 versículos, Primera de Corintios 7, 29 y 31 y Hebreos 12, 1 y 2. Primera de Corintios 7, versículos 29 al 31. Digo, 29. 29. Dice la Escritura, 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. Hombres, cuidado, no la liemos. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ojo, aclaramos aquí, dice, bueno, aquí dice la Biblia que como si no tuviera esposa, así que no va por ahí la cosa. Sino que, como ustedes saben, en muchas ocasiones dicen, la esposa a veces es la excusa o el esposo para no hacer la voluntad de Dios. Es que estoy muy liado, es que tengo esposa. Aunque hay una gracia el primer año, ¿no? Hay un año que la Biblia establece ahí que al hombre y a la mujer recién casados se les deja tranquilo y que disfruten de su matrimonio y tal. Pero yo creo que aquí no tenemos ninguna que tenga un año de casado. Tienen más, ¿no?
Los más longevos en el matrimonio, hay algunos por ahí que ya no diré nombre, pero que hay que ir comenzando a celebrar las bodas de oro, y las de plata, y las de cobre, y las de papel, todo eso. Ir pensando en eso, que hay que celebrar pronto. Pero dice aquí que todas estas cosas que son buenas no deben convertirse en una carga para nosotros hacer la voluntad de Dios y tener una relación íntima con Él. Ninguna de estas cosas, Él le dice a los apóstoles, mira, ninguna de estas cosas, no llevéis nada de esto. Es la enseñanza que Él quiere transmitirles, en este caso a los apóstoles. Vas a servir al Señor, depende de mí. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo tenemos. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este llamado de Jesús a depender absolutamente de Él no es un llamado a la irresponsabilidad en el caso nuestro. Es un llamado a compartir el ministerio con otros, servir al Señor despojándonos de todas estas cosas que intentan estorbarnos constantemente ese ministerio y poner los ojos en aquel que nos ha comisionado. No es sencillo, nadie ha dicho que fuera sencillo. Creo que nada hay sencillo en esta vida, si podemos simplificarlo de esta manera. Pero simplemente, hermanos, poniendo los ojos en Jesús y despojándonos o dando un lugar realmente secundario a todas estas cosas, usted no se puede despojar de su esposa, no me malinterprete, ni de su esposo, y sí, me voy a librar de este pesado. No es así. No te vas a despojar de tus hijos, no puedes. Nadie te está diciendo, no, despójate de tu casa, a ver si vas a vivir debajo de un puente. No es esto. Estas cosas, como hablábamos ayer en la reunión, ayer no, el jueves, vi una hermana que daba testimonio de esto. Estaba implicando y poniendo mi corazón y mis pensamientos, ocupándolo en cosas que no eran Dios. Estaba sustituyendo a Dios en mi vida por otras cosas. Y esta es la idea que quizás quiero dejar en vuestros corazones y en vuestra mente hoy. Ninguna de estas cosas y preocupaciones que nos rodean diariamente deberían estorbar nuestra relación con Dios. Ninguna. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Y esto no es algo que con una imposición de manos se resuelve. Daba una hermana ayer su testimonio diciendo, he aprendido, como dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es parte de la vida cristiana y de el estar congregados en comunión. Aprender a contentarnos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a quitarnos todo este pecado, todo este peso que muchas veces nos asedia, y no necesariamente por estas cosas que nos asedian, sino por la actitud que tenemos equivocada hacia ellas. Ese es el problema que muchas veces nos acontece. Tenemos una actitud inapropiada hacia las bendiciones que Dios nos da y las cosas que Él nos da. Y debemos aprender a tratar con esto en nuestros corazones. No es sencillo, pero se puede en nombre de Cristo. Padre, ayúdanos a glorificar tu nombre en medio de cada circunstancia que tenemos en nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos descansar en ti, porque podemos confiar en todo lo que tú haces constantemente en nuestras vidas a favor nuestro. Ayúdanos porque en nuestro corazón muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio mérito. Nos traiciona el pecado que mora en nosotros. Perdónanos. Te pedimos ahora que nos ayudes, Padre Celestial, para buscar tu rostro en todo lo que hacemos. Que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación y que aprendamos a depender de ti. Padre, que podamos andar por fe y no por vista. Perdónanos
Ella. El querer el bien esté en nosotros, pero no la hacer. Ponemos en tus manos nuestros corazones y ponemos en tus manos este tiempo en el cual hemos de recordar con estos elementos que tú has prometido, luego de haber muerto por nosotros, que un día volverás. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir en este caso